El mundo entero tiembla como si estuviera al borde de un abismo que nadie puede ver, pero que todos sienten en lo profundo del alma. Cada día los noticieros repiten imágenes de ciudades devastadas, de ejércitos en marcha, de banderas ondeando como presagio de guerra y de líderes que pronuncian discursos cargados de amenaza y orgullo, como si estuvieran poseídos por una fuerza invisible que los impulsa a la destrucción. Los analistas intentan dar explicaciones políticas, económicas o sociales, pero detrás de cada conflicto palpita un misterio mayor, una realidad espiritual que no se puede comprender con estadísticas ni con estrategias militares. Y si te dijera que todo esto ya estaba anunciado hace miles de años en un libro que muchos han despreciado, pero que contiene la clave del destino de la humanidad: la Biblia. El Armagedón no es una simple metáfora, ni un símbolo ambiguo que se pueda reducir a un mito religioso. Es el nombre que la Escritura da al momento más decisivo de toda la historia humana, cuando las fuerzas del mal reunirán a las naciones para enfrentar al Dios del universo en una batalla final. Y aunque muchos se burlan de esta idea, la verdad es que la realidad misma está gritando su cumplimiento. Mira a tu alrededor. Medio Oriente arde en conflictos que parecen no tener fin. Alianzas que ayer parecían sólidas, hoy se desmoronan como arena entre los dedos. Discursos de paz se transforman en llamados a la guerra. Potencias globales juegan con fuego nuclear como niños inconscientes del peligro. Todo esto no es casualidad. Es el eco de una profecía que está desplegando su sombra sobre el presente. Apocalipsis 16 nos revela que espíritus de demonios saldrán para engañar a los reyes de la tierra, impulsándolos a unirse en un lugar llamado Armagedón. No se trata de un pacto diplomático más, ni de un simple conflicto territorial. Es una manipulación espiritual que trasciende las fronteras, que domina mentes, que enciende corazones con odio y que utiliza las estructuras de poder humano para preparar la gran confrontación contra el Creador. ¿Acaso no vemos ya cómo líderes de naciones toman decisiones irracionales que ponen en riesgo a millones? ¿Acaso no percibimos cómo detrás de discursos de libertad se esconden cadenas de opresión y cómo detrás de promesas de seguridad se levanta un control global que aprisiona conciencias? La Biblia nos advirtió que llegaría el día en que las naciones serían arrastradas, no por la razón ni por la justicia, sino por una fuerza espiritual oscura que prepara la escena para la batalla final. Pero el Armagedón no es únicamente un evento futuro que ocurrirá en un valle lejano de Israel. Es también un proceso que ya está en marcha, una corriente subterránea que empuja la historia hacia su clímax. Cada guerra, cada levantamiento, cada alianza militar y cada pacto secreto entre naciones no son piezas aisladas, sino engranajes de un mecanismo profético que gira en dirección al desenlace anunciado. Y mientras los poderosos de la tierra se preparan para librar su guerra, los hombres y mujeres comunes, muchas veces sin saberlo, participan también en este drama. Porque la batalla del Armagedón no es solo geopolítica, es espiritual, y cada alma humana está llamada a decidir en qué lado estará. No podemos permitirnos el lujo de mirar estos acontecimientos como simples titulares o como parte del ciclo interminable de la política mundial. Lo que hoy sucede en Medio Oriente, en Europa del Este, en Asia y en las mismas entrañas de Occidente, son señales que apuntan a un mismo destino. La rebelión contra Dios se intensifica y el espíritu de engaño se derrama sobre los pueblos como un veneno dulce que adormece conciencias y prepara multitudes para unirse contra el Creador. El Armagedón, querido amigo, no es el fin de la historia en términos humanos. Es la hora
en la que se revelará quién está con Dios y quién lo rechaza, quién permanece fiel y quién se entrega a la oscuridad. Y es aquí donde quiero detenerme contigo. Este canal Pruebas Bíblicas no existe para entretenerte ni para darte un simple repaso histórico. Existe para abrir tus ojos a la realidad espiritual que se está desplegando delante de ti, para que comprendas que no es casualidad vivir en estos tiempos de tensión global. Por eso, te invito ahora mismo a que seas parte de esta misión. Suscríbete al canal, deja tu me gusta en este video y escribe en los comentarios qué piensas acerca de los conflictos actuales y su conexión con la profecía bíblica. Tu opinión importa, tu fe importa, y tu decisión en este tiempo crítico importa más que nunca. Prepárate, porque en este viaje revelaremos cómo las naciones de hoy no hacen más que cumplir lo que Dios ya anunció desde hace siglos. Y entenderás que el Armagedón no es una película del futuro, sino una profecía que late en el presente y que anuncia el desenlace de la gran lucha entre la luz y la oscuridad. Bloque 2. El origen bíblico del Armagedón en Apocalipsis 16. Para comprender lo que significa el Armagedón y por qué las naciones de hoy están siendo arrastradas hacia este destino profético, debemos volver al origen bíblico del término. La palabra aparece en Apocalipsis 16:16, en medio de una visión aterradora, donde el apóstol Juan describe el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Cada copa representa un juicio divino que sacude el mundo en sus cimientos. Aguas contaminadas, tinieblas, plagas, sequías y catástrofes que desnudan la fragilidad del poder humano. Y en este contexto de juicios finales, la Biblia revela que 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estos espíritus son demonios que hacen señales y milagros para engañar a los reyes de la tierra y reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El texto sagrado no deja espacio para dudas. Lo que lleva a las naciones a la guerra no es únicamente la ambición de poder ni las disputas territoriales, sino una manipulación espiritual que proviene directamente del enemigo de Dios. Estos espíritus demoníacos, disfrazados de sabiduría política o de poder militar, son los que siembran el odio, encienden la violencia y promueven alianzas que desafían al Creador. El lugar donde se reúnen es llamado Armagedón, palabra que en hebreo remite al monte de Megido, una región cargada de historia en Israel donde se libraron batallas decisivas en tiempos antiguos. Allí, entre montañas y llanuras, reyes y ejércitos combatieron hasta la muerte, y ese escenario se convirtió en símbolo de la confrontación final entre el bien y el mal. Pero la Biblia no nos está hablando solamente de un punto geográfico en el mapa. Al mencionar el Armagedón, el Apocalipsis nos conduce a una realidad más amplia. La concentración de todas las fuerzas de la tierra en oposición a Dios. Es como si el Espíritu Santo, a través de Juan, nos mostrara un mapa profético donde cada movimiento de las naciones, cada decisión de sus gobernantes y cada conflicto bélico son hilos que convergen en un mismo nudo: la rebelión global contra el Creador. No es casualidad que las potencias militares más poderosas estén hoy presentes en Medio Oriente, ni que Israel sea constantemente el epicentro de la tensión internacional. Todo esto responde a un diseño espiritual que se está cumpliendo paso a paso. Cuando Apocalipsis 16 menciona el gran día del Dios Todopoderoso, nos está diciendo que la batalla del Armagedón no será una guerra como las que conocemos, sino el choque definitivo entre las fuerzas de las tinieblas y el poder de Cristo. Es el momento en que el mal, disfrazado de gloria política y militar, mostrará su verdadero rostro y se enfrentará directamente a la luz del cielo. Y este enfrentamiento no será equilibrado,
porque aunque las naciones se unan, aunque desplieguen su arsenal, aunque los ejércitos marchen con millones de soldados, ninguno de ellos podrá resistir la presencia del que viene montado en un caballo blanco, con un ejército celestial incontable detrás de él, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Armagedón, entonces, es mucho más que un capítulo oscuro del futuro. Es el desenlace de toda la rebelión que comenzó en el cielo con Lucifer y que se extendió a la tierra en el Edén. Cada batalla librada en la historia, cada imperio que se levantó contra el pueblo de Dios, cada persecución contra los fieles, fueron sombras de este conflicto final. Y ahora, cuando miramos el panorama mundial, percibimos que la profecía no se limita a un relato lejano. Está describiendo el proceso que vivimos hoy, cuando los pueblos se polarizan, cuando la humanidad se divide y cuando los espíritus de engaño preparan a multitudes para la gran confrontación. Querido oyente, si algo debemos comprender es que el Armagedón no es simplemente un tema de curiosidad profética, ni una especulación teológica. Es una advertencia divina que nos llama a despertar. Las naciones se están reuniendo, los ejércitos se están preparando, y los espíritus de engaño ya están actuando en el corazón de los gobernantes y de las multitudes. La pregunta no es si el Armagedón vendrá, porque la Escritura ya nos asegura que sucederá. La verdadera pregunta es, ¿de qué lado estarás cuando el clamor de la última batalla retumbe en el cielo y en la tierra? Bloque 3. Las naciones en la profecía, Gog, Magog y los reyes de Oriente. Cuando hablamos del Armagedón, muchos piensan solamente en un conflicto local, limitado a la región de Israel y sus vecinos. Pero la Escritura nos muestra un panorama mucho más amplio, en el que las naciones del mundo entero participan de manera directa o indirecta en el desenlace final. Desde los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios reveló nombres y símbolos que señalan a potencias que tendrían un papel decisivo en los últimos días: Gog, Magog y los reyes de Oriente. Estas figuras no son simples curiosidades exegéticas, sino advertencias proféticas que nos ayudan a entender que la guerra del Armagedón tiene dimensiones globales y que ninguna nación podrá mantenerse neutral cuando el conflicto alcance su clímax. El profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, nos habla de Gog, príncipe de la tierra de Magog, que vendrá del extremo norte con una coalición de naciones poderosas para atacar a Israel en los días postreros. Allí se describe un ejército inmenso, acompañado de caballos, jinetes y armamento, que se levantará como una tormenta cubriendo la tierra. Y aunque los detalles geográficos han generado debates entre eruditos, la visión es clara. Habrá un movimiento militar procedente del norte que con arrogancia y violencia intentará destruir al pueblo de Dios. Cuando observamos el escenario actual, no podemos dejar de notar cómo las potencias del norte, con su influencia política, militar y estratégica, siguen teniendo un interés obsesivo en Medio Oriente, moviendo piezas en el tablero mundial que encajan sorprendentemente con las advertencias de Ezequiel. Magog, junto con Mesec y Tubal, simboliza territorios antiguos que muchos identifican con regiones situadas en lo que hoy conocemos como Rusia y sus alrededores. Es casualidad que este gigante militar y nuclear, con su poderío expandido y sus alianzas estratégicas, tenga un papel protagónico en los conflictos modernos que tocan directamente a Israel y sus vecinos. ¿No será que el eco de Ezequiel resuena en los movimientos actuales de las potencias que desde el norte desafían la estabilidad del mundo? Gog y Magog no son nombres perdidos en la historia, son símbolos vivos de la rebelión de las naciones que en los últimos días se levantarán contra Dios y contra su pueblo. Pero Ezequiel
no es el único que nos habla de la dimensión internacional del Armagedón. En Apocalipsis 16:12 leemos que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y que sus aguas se secaron para preparar camino a los reyes del oriente. Esta escena es cargada de simbolismo. El Éufrates era en tiempos antiguos la frontera natural que separaba a Israel de los imperios orientales como Asiria, Babilonia y Persia, potencias que en distintas épocas oprimieron y atacaron al pueblo de Dios. El secamiento del río, entonces, representa la apertura de un camino para que las fuerzas del oriente se unan al escenario de la batalla final. No hablamos solamente de un fenómeno geográfico, sino de una realidad espiritual y geopolítica. Las potencias del Oriente también serán arrastradas por el engaño de los demonios hacia el Armagedón. Cuando miramos al mapa del mundo de hoy, vemos que Oriente no es una región olvidada. China, con su crecimiento económico y militar, se alza como un gigante que influye en todos los continentes. Irán, con su carga religiosa y su hostilidad declarada contra Israel, se posiciona como un actor central en Medio Oriente. India, con su creciente poder demográfico y estratégico, se convierte en pieza clave de la balanza global. Y junto a ellos, otros pueblos del Oriente se suman al escenario, formando parte de un entramado que parece responder al guión profético. ¿Acaso no vemos ya cómo estas naciones se conectan en alianzas políticas, económicas y militares que tienen como trasfondo el control del petróleo, la supremacía en el comercio mundial y la confrontación con Occidente? El secamiento del Éufrates no es solamente un símbolo antiguo. Es una advertencia actual de que Oriente también marchará hacia el campo del Armagedón. La unión de Gog, Magog y los reyes del Oriente nos muestra que el Armagedón no será una guerra limitada, sino un conflicto global, en el que las principales potencias de la tierra, de norte a oriente, se unirán bajo la influencia de espíritus de engaño. El profeta Juan lo vio claramente. Los demonios hacen señales y prodigios, y bajo su hechizo, los gobernantes pierden el sentido de la prudencia y se entregan a la locura de la guerra. Por eso, cuando escuchamos hablar de coaliciones internacionales, de alianzas militares que cruzan continentes y de pactos secretos que desafían la estabilidad mundial, debemos recordar que la Biblia ya nos advirtió. Las naciones están siendo reunidas no por la lógica de los hombres, sino por el plan del enemigo que los empuja hacia la confrontación final. Querido hermano, la profecía no nos fue dada para que juguemos con interpretaciones sensacionalistas, sino para que entendamos la seriedad del tiempo que vivimos. Las naciones nombradas en la Escritura no son piezas sueltas de un rompecabezas antiguo. Son símbolos que hoy se reflejan en la realidad geopolítica que presenciamos a diario. Y si estas profecías se cumplen con tanta precisión en el panorama internacional, ¿no deberíamos también tomar en serio el llamado espiritual que contienen? El Armagedón no será ganado con armas ni con estrategias humanas. Será decidido por la fidelidad de cada corazón al Dios verdadero. Y mientras Gog, Magog y los reyes del Oriente se alistan para la gran confrontación, la pregunta resuena para ti y para mí. ¿En qué ejército estaremos cuando la batalla final comience? Bloque 4. Israel en el centro del escenario profético. Desde los albores de la historia bíblica, Israel ha ocupado un lugar único en el corazón del plan de Dios. No fue escogido por su fuerza, ni por su tamaño, ni por su grandeza humana, sino porque Dios, en su soberanía, decidió revelar su carácter y su propósito a través de este pueblo. Y aunque las naciones lo han despreciado, oprimido, dispersado y atacado a lo largo de los siglos, Israel sigue en pie como un testimonio viviente de la fidelidad divina. Pero lo que muchos no entienden es que este pequeño país, rodeado de enemigos y ubicado en una franja de tierra aparentemente insignificante,
sigue siendo hoy el epicentro del drama profético que culminará en el Armagedón. Cuando miramos el mapa político del mundo, Israel parece insignificante comparado con los gigantes territoriales y militares de las potencias globales. Sin embargo, es allí donde las cámaras de todos los medios se concentran. Es allí donde las decisiones de gobiernos lejanos giran con obsesión. Y es allí donde los conflictos locales se transforman en crisis internacionales. ¿Por qué? Porque Israel no es solamente un Estado moderno, sino el escenario elegido por Dios para la revelación final de su gloria y de su justicia. El Armagedón no se librará en Nueva York, ni en Moscú, ni en Pekín. Se librará en la tierra donde Dios plantó a su pueblo, porque allí comenzó la historia de la redención y allí se revelará su consumación. Los profetas ya lo habían anunciado. Zacarías 12:2-3 declara: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Este texto, escrito hace más de 2500 años, se cumple literalmente ante nuestros ojos. Jerusalén, una ciudad de apenas unas decenas de kilómetros, se ha convertido en el centro de disputas internacionales, en el punto neurálgico donde confluyen la política, la religión y la geopolítica mundial. Las Naciones Unidas la discuten, los presidentes la visitan, los ejércitos la rodean, y los profetas ya habían advertido que llegaría el día en que todas las naciones la mirarían con furia y deseo. La historia reciente confirma este patrón. Desde la creación del Estado moderno de Israel en 1948, esta nación ha librado guerras constantes con sus vecinos, ha sobrevivido a intentos de exterminio y ha visto cómo cada victoria militar despertaba un odio aún más intenso en los pueblos de alrededor. Y mientras tanto, el pueblo judío, que fue dispersado por siglos en todas las naciones, ha regresado a su tierra, cumpliendo así la profecía de Ezequiel 37 sobre los huesos secos que vuelven a tener vida. Este retorno no es casualidad histórica. Es la señal profética de que el escenario se está preparando para el acto final. Pero lo más impresionante es cómo Israel, a pesar de ser una nación pequeña, se ha convertido en un punto de tensión global. Las decisiones que se toman en Tel Aviv o en Jerusalén repercuten en Washington, Moscú, Pekín y Bruselas. La seguridad de Israel está ligada a alianzas con potencias militares, y sus enemigos también forman pactos con naciones lejanas para fortalecer su oposición. De esta manera, la pequeña franja de tierra que muchos consideran irrelevante se convierte en el imán que atrae a las potencias mundiales hacia la confrontación. Tal como dijo el profeta, Jerusalén será la piedra pesada que todos intentarán levantar, y al hacerlo, todos quedarán quebrantados. El Armagedón no puede entenderse sin comprender el papel central de Israel. No es casualidad que Satanás haya intentado destruir a este pueblo una y otra vez a lo largo de la historia. Desde Faraón en Egipto, pasando por los imperios de Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, hasta los pogromos y el Holocausto en tiempos modernos. Cada intento fallido de exterminio muestra una verdad. Israel no desaparece porque su existencia es parte del plan divino. Y así como sobrevivió a todos los imperios del pasado, también será el escenario de la confrontación final, en la que Dios mismo intervendrá para mostrar su gloria ante las naciones. Querido hermano, entender el papel de Israel no es solo un ejercicio de geopolítica, sino un acto de discernimiento espiritual. Si Jerusalén está en el centro de la profecía,
Si Israel es el epicentro de la tensión mundial, entonces no podemos vivir indiferentes a lo que allí sucede. Cada noticia que llega de esa tierra es un eco de la advertencia divina. El Armagedón se acerca y la historia se encamina hacia la confrontación final. Y así como Israel se convierte en la piedra pesada que hace tambalear a las naciones, también debe convertirse en la señal que despierte tu corazón a la urgencia de prepararte, porque lo que sucede allí no es ajeno a tu destino eterno. Bloque 5. Potencias actuales y el camino hacia la confrontación final. Si hasta aquí hemos visto cómo la Biblia menciona a Gog, Magog, los reyes del Oriente e Israel como piezas centrales del drama profético, ahora debemos detenernos en el escenario contemporáneo y analizar cómo las potencias actuales encajan en este rompecabezas. Porque el Armagedón no es un mito desligado de la realidad, ni un relato sin conexión con la historia presente. Muy al contrario, es la culminación de todos los procesos políticos, militares y espirituales que ya vemos en marcha en nuestro tiempo. Las potencias de hoy, con sus discursos de dominio y sus alianzas estratégicas, están caminando sin saberlo hacia el mismo campo profético donde se decidirá el destino final de la humanidad. Miremos primero a Estados Unidos. Durante décadas, esta nación se ha presentado como defensora de Israel, como garante de la paz en Medio Oriente y como potencia que equilibra los conflictos internacionales. Sin embargo, sus propias divisiones internas, su decadencia moral y la pérdida de influencia en el mundo muestran que su poder no es eterno. La Biblia nunca nos dice que Estados Unidos será la fuerza vencedora en el conflicto final. Lo que nos muestra es que todas las naciones, sin importar su grandeza, serán arrastradas hacia el mismo desenlace. Y cuando observamos cómo esta potencia, con todo su arsenal militar, se enreda en guerras que no puede ganar y en crisis que no puede controlar, entendemos que el escenario profético se está cumpliendo. Por otro lado, Rusia emerge como una figura inquietante en el panorama global. Con su poder nuclear, sus alianzas con países hostiles a Israel y su intervención constante en Medio Oriente, parece responder al eco de lo que Ezequiel profetizó sobre el enemigo que viene del norte. No se trata de forzar interpretaciones, sino de observar cómo la geopolítica actual refleja con claridad lo que la profecía ya anunciaba: un poder militar inmenso que amenaza con desatar un conflicto global y que encuentra en Israel y en sus aliados el punto de confrontación. Cada movimiento estratégico de Rusia, cada alianza con Irán, cada despliegue de tropas cerca del Éufrates nos recuerda que el espíritu del Armagedón ya está en acción. China, por su parte, se alza como el gigante del Oriente, no solo con fuerza económica, sino también con un poder militar creciente que busca expandir su influencia más allá de Asia. Cuando Apocalipsis menciona a los reyes del Oriente, muchos ven en este bloque de naciones un reflejo de la China actual y sus aliados estratégicos. La apertura de rutas comerciales, las inversiones en África y América Latina, el control tecnológico y su papel en las tensiones internacionales la colocan como una pieza indispensable en el ajedrez del fin de los tiempos. Y aunque el mundo admire su crecimiento, la Biblia ya nos advierte que este poder también será seducido por los espíritus demoníacos que arrastrarán a los reyes hacia el Armagedón. Irán es otra pieza clave, no por su tamaño, sino por su carga religiosa e ideológica. Su odio declarado contra Israel y su papel desestabilizador en Medio Oriente lo convierten en un actor que enciende fuegos constantes en la región. Sus alianzas con Rusia y con grupos armados locales muestran cómo una nación relativamente pequeña puede influir en el tablero mundial, exactamente como las profecías advierten sobre naciones que, en los últimos días, se unirán para acercar al pueblo de Dios. Y lo más alarmante es que Irán no oculta sus intenciones.
proclama abiertamente la destrucción de Israel como si sus líderes fueran voceros del mismo espíritu que, en Apocalipsis, prepara a los reyes de la tierra para la batalla final. La Unión Europea, fragmentada pero influyente, también juega un papel ambiguo en este escenario. Busca presentarse como mediadora de paz, pero sus raíces espirituales y culturales la llevan cada vez más lejos de Dios. Sus decisiones políticas, cada vez más contrarias a los principios bíblicos, revelan que su neutralidad es solo aparente. Tarde o temprano, también será arrastrada hacia la confrontación final. Porque el Armagedón no permitirá espectadores neutrales. Todos estarán involucrados, de un lado o del otro. Cuando miramos este panorama en conjunto, lo entendemos con mayor claridad. Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Europa y otras potencias actuales no son actores sueltos en la historia, sino piezas que el enemigo está moviendo hacia la culminación de su rebelión. Y aunque cada nación persiga sus propios intereses, petróleo, poder, territorio, influencia, todas están respondiendo al mismo impulso espiritual, el de los demonios que engañan y arrastran a los reyes para reunirlos en el campo de batalla. Querido oyente, esta visión no es para asustarnos, sino para despertarnos. La Biblia no nos pide que nos obsesionemos con nombres ni con banderas, sino que entendamos que el espíritu del Armagedón ya actúa en el mundo. Cada potencia, cada discurso, cada guerra, cada alianza estratégica nos recuerda que estamos más cerca del fin de lo que creemos. Y mientras los gobernantes se preparan para su guerra, el pueblo de Dios debe prepararse para encontrarse con su Rey. Por eso, antes de avanzar, quiero detenerme un momento y hablarte directamente. Si aún no te has suscrito a este canal, Pruebas Bíblicas, hazlo ahora mismo. Dale me gusta a este video y escribe en los comentarios qué opinas sobre el papel de estas potencias en la profecía bíblica. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan entender lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Recuerda, mientras los ejércitos se preparan para la guerra, tú y yo debemos prepararnos espiritualmente para el regreso de Cristo. Bloque 6. Los espíritus de demonios y el engaño mundial. Si hay un elemento en la profecía del Armagedón que revela la verdadera raíz del conflicto, no son los ejércitos, ni las armas, ni las fronteras. Es el engaño espiritual. Apocalipsis 16, 13, 14. Nos dice que Juan vio salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Con estas palabras, la Biblia abre la cortina que cubre la historia humana y nos permite ver lo que realmente está detrás de los movimientos políticos y militares. Fuerzas espirituales que manipulan, que engañan, que seducen a los poderosos para arrastrar al mundo entero hacia la rebelión contra Dios. El dragón, la bestia y el falso profeta forman la tríada de la apostasía final. El dragón es Satanás, la serpiente antigua que desde el principio buscó usurpar el lugar del Creador. La bestia representa el poder político y militar que se levanta con arrogancia contra los fieles. El falso profeta simboliza la dimensión religiosa del engaño, los sistemas espirituales que bajo apariencia de piedad apartan a las multitudes de la verdad. Y de la boca de los 3 salen espíritus inmundos, como ranas que saltan de un lugar a otro, llenando la tierra con sus mentiras disfrazadas de verdad. Estos espíritus demoníacos son los que encienden los odios, los que promueven alianzas impías, los que inspiran discursos engañosos y los que manipulan a los reyes de la tierra para reunirlos en el campo de batalla.
Este engaño mundial se manifiesta hoy de múltiples formas, a través de los discursos de paz que ocultan intenciones de guerra, a través de las promesas de libertad que conducen a la esclavitud, a través de movimientos religiosos que hablan de amor, mientras sostienen sistemas de opresión. El mundo, en apariencia moderno y racional, no se da cuenta de que está siendo manipulado por fuerzas invisibles que trabajan con un objetivo común: preparar a la humanidad para la confrontación final contra Dios. Y así como en los días de Moisés, los magos de Egipto replicaban señales para endurecer el corazón de Faraón, hoy los demonios producen señales en el mundo moderno para endurecer corazones contra la verdad y conducir multitudes al Armagedón. El engaño no se limita a los gobernantes ni a los grandes líderes. También alcanza al ciudadano común, al hombre y la mujer que cada día son bombardeados por mensajes que relativizan la verdad, que exaltan el ego, que normalizan el pecado y que siembran indiferencia hacia las cosas eternas. El espíritu del engaño no necesita gritos ni violencia. Basta con adormecer conciencias, basta con distraer corazones, basta con sembrar dudas sobre la palabra de Dios. Y cuando millones de personas viven convencidas de que no necesitan al Creador, ya han caído bajo la misma influencia que moverá a las naciones hacia la batalla final. El Apocalipsis nos recuerda que estos espíritus de demonios hacen señales. El mundo, fascinado por lo espectacular, se deja impresionar por lo que brilla, por lo que promete soluciones rápidas, por lo que parece progreso. Pero detrás de esas señales se esconde el veneno del engaño. Es la misma estrategia que usó la serpiente en el Edén: prometer sabiduría, ofrecer poder, despertar deseo y al final entregar muerte. Hoy, con más sutileza y con más alcance, el enemigo sigue ofreciendo frutos atractivos que envenenan el alma, preparando a las multitudes para el día en que se unirán a la rebelión global contra Dios. Querido hermano, entender el papel de estos espíritus es comprender que la guerra del Armagedón no será ganada en campos de batalla humanos, sino en el terreno de la verdad y de la mentira. El mundo está siendo preparado, no solo con armas y ejércitos, sino con ideas y engaños que moldean corazones y conciencias. Por eso, la mayor necesidad de nuestro tiempo no es más información política ni más análisis militar, sino discernimiento espiritual. Solo aquellos que permanezcan firmes en la palabra de Dios podrán resistir el poder de los espíritus inmundos que hoy cubren la tierra. El Armagedón se acerca y el engaño mundial es la prueba más clara de que estamos en las últimas horas. Las naciones están siendo reunidas bajo la influencia de fuerzas invisibles y los hombres están siendo seducidos por mentiras dulces que los apartan de la verdad. Nadie está exento, nadie está fuera de alcance. La pregunta entonces es urgente y personal. ¿Permanecerás bajo la luz de Cristo o te dejarás arrastrar por la corriente del engaño? Bloque 7. Medio Oriente como epicentro espiritual y geopolítico. Cuando hablamos del Armagedón, no podemos ignorar que la Biblia coloca el foco en una región específica, el Medio Oriente. No es casualidad que la Escritura sitúe allí el escenario del desenlace final, ni que la historia moderna confirme una y otra vez que esta pequeña franja de tierra es el epicentro de los mayores conflictos internacionales. Medio Oriente es más que un territorio cargado de petróleo, más que un cruce de culturas y religiones. Es el lugar donde convergen promesas divinas, rebeliones humanas y tensiones espirituales que estallan en el plano político y militar. Allí nacieron imperios, allí se libraron batallas antiguas, allí murió y resucitó Cristo, y allí se cumplirá el clímax de la historia profética. El Medio Oriente es un territorio de paradojas.
Por un lado, es la cuna de la fe bíblica, el lugar donde Dios habló a Abraham, donde Moisés guió al pueblo, donde David reinó y donde los profetas proclamaron sus mensajes. Por otro lado, es también el escenario de guerras interminables, de imperios que se levantaron y cayeron, de invasiones, conquistas y exilios. Y hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo el punto más inestable del planeta, como si un fuego eterno ardiera bajo sus arenas. No hay otra región en el mundo donde las tensiones políticas, religiosas y militares se entrelacen con tanta fuerza, ni donde cada chispa local pueda encender una conflagración global. Jerusalén es la joya y la herida del Medio Oriente. Para judíos, es la ciudad santa donde estuvo el templo y donde esperan el cumplimiento de las promesas divinas. Para musulmanes es el tercer lugar más sagrado, desde donde, según su tradición, Mahoma ascendió al cielo. Para los cristianos es la ciudad donde Cristo fue crucificado y resucitó, y donde regresará en gloria. 3 religiones, miles de años de historia y una misma ciudad convertida en símbolo de disputa, deseo y conflicto. No es casualidad que los profetas señalaran a Jerusalén como la piedra pesada que haría tambalear a las naciones. En ella confluyen no solo intereses políticos, sino fuerzas espirituales que preparan el terreno para el clímax final. Pero no es solo Jerusalén. Siria, Irak, Irán, Arabia Saudita, Turquía y otros países de la región forman parte de un rompecabezas profético en el que cada movimiento parece cumplir un patrón bíblico. El río Éufrates, mencionado en Apocalipsis, atraviesa esta zona y fue escenario de imperios como Asiria y Babilonia, que ya en tiempos antiguos simbolizaban la oposición a Dios. Hoy, en esas mismas tierras, se libran guerras, se entrenan ejércitos y se trazan alianzas que repercuten en todo el mundo. El Medio Oriente no es una periferia olvidada. Es el centro espiritual y geopolítico donde las potencias del norte, del oriente y de occidente ponen sus ojos con ansiedad. El petróleo y el gas han convertido a esta región en un tesoro codiciado, capaz de inclinar la balanza de la economía mundial. Las rutas marítimas, los oleoductos y las reservas de energía son piezas clave en las disputas internacionales. Sin embargo, detrás de todo esto hay algo más profundo. Una dimensión espiritual que convierte al Medio Oriente en campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Lo que para los analistas políticos es geoestrategia, para la Biblia es cumplimiento profético. Cada guerra, cada tratado, cada atentado y cada discurso en esta región no son simples accidentes de la historia, sino pasos hacia la escena que Dios ya reveló en Apocalipsis. El Armagedón, según la profecía, reunirá a las naciones en un lugar específico. El monte de Meguido, asociado a la región de Israel. Esta mención no es simbólica en vano. Señala que el clímax del conflicto mundial tendrá su epicentro en Medio Oriente, donde lo local se convierte en global y lo espiritual se hace visible en lo político y lo militar. Por eso vemos que Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Turquía y otras naciones mantienen presencia, bases militares o alianzas en esta zona, porque saben que el destino del mundo pasa por allí, aunque no comprendan que detrás de todo esto está la mano invisible de la profecía. Querido hermano, el Medio Oriente no es un punto lejano en el mapa para ser observado con indiferencia. Es la señal viva de que la profecía se cumple y de que el mundo marcha hacia su desenlace. Cada noticia que llega desde Jerusalén, desde Gaza, desde Siria o desde Irán, debe recordarnos que estamos viviendo en los tiempos en que las piezas se alinean para el clímax de la batalla final. Y si el epicentro geopolítico del mundo coincide con el epicentro espiritual que la Biblia anunció, no es hora de abrir los ojos y prepararnos para lo que viene.
Bloque 8. El sistema global y el nuevo orden profético. El Armagedón no se prepara únicamente en los desiertos de Medio Oriente ni en las fronteras de Israel. También se fragua en las salas de conferencias internacionales, en los tratados económicos, en las agendas globales que buscan uniformar el mundo bajo un mismo sistema. Apocalipsis nos muestra que al final, el poder del dragón, de la bestia y del falso profeta no se limita a lo militar, sino que abarca lo político, lo económico y lo religioso. Y cuando miramos la realidad contemporánea, no podemos negar que la humanidad se dirige hacia un orden global centralizado, donde las naciones pierden soberanía en favor de estructuras de poder más grandes, y donde la voz de Dios es silenciada bajo la excusa del progreso. Este sistema global no surge de un día para otro. Se construye poco a poco a través de crisis que justifican medidas extraordinarias, de pactos que prometen seguridad y de discursos que exaltan la unidad mundial mientras esconden cadenas invisibles. Se habla de economía digital, de monedas únicas, de controles sanitarios, de vigilancia global. Todo parece lógico y necesario, pero detrás de esa aparente racionalidad se esconde la sombra de un poder que busca controlar a cada individuo. La Biblia ya lo había anticipado al describir al poder de la bestia que impondrá una marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. No se trata de teorías humanas ni de especulaciones vacías. Basta observar cómo, en nombre de la paz y la seguridad, los pueblos están dispuestos a entregar su libertad, cómo en nombre del bien común se justifican medidas que controlan pensamientos, palabras y acciones. Ese sistema que hoy parece inevitable es la antesala del Armagedón, porque prepara a la humanidad para someterse a una autoridad que se opone directamente al Creador. La batalla final no será solo con armas y ejércitos, sino con ideas y estructuras que buscan reemplazar la soberanía de Dios por el dominio de un orden mundial rebelde. Querido hermano, cuando escuches hablar de unidad global, de soluciones universales, de proyectos que prometen paz absoluta a través del control, recuerda que la Biblia ya nos advirtió. El nuevo orden profético no será la solución, sino el preludio de la confrontación. Y si todo el mundo camina hacia ese sistema, nuestra única seguridad está en mantenernos firmes en Cristo, porque el verdadero gobierno que traerá justicia y paz eterna no será humano, sino el reino de Dios, que descenderá en gloria después de la batalla final. Bloque 9. El Armagedón en el corazón humano. La batalla espiritual. Cuando pensamos en el Armagedón, casi siempre nuestra mente viaja a imágenes de ejércitos enfrentándose en campos de batalla, de líderes mundiales firmando pactos secretos o de armas destructivas listas para ser usadas. Y aunque la Biblia anuncia un escenario global en el que las naciones se reunirán para el enfrentamiento final, también nos recuerda que el verdadero campo de batalla comienza mucho antes, en un lugar más íntimo y silencioso, el corazón humano. Porque cada alma, en lo oculto de sus decisiones, libra ya una guerra que refleja la misma confrontación cósmica entre Cristo y Satanás. El engaño que arrastra a los reyes del mundo no se limita a palacios y parlamentos. También llega a la mente de cada persona, susurrando dudas, sembrando orgullo, alimentando deseos egoístas y normalizando el pecado. Lo que para algunos parece una simple elección cotidiana, ceder a la mentira, seguir la corriente del mundo, ignorar la voz de Dios, en realidad forma parte de un conflicto mucho más grande. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción son pequeñas batallas que, en conjunto, revelan de qué lado estamos en la guerra espiritual. Y aunque muchos se engañan creyendo que aún pueden permanecer neutrales, Jesús fue claro: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Así como las naciones serán reunidas en el valle de la decisión,
también cada alma es llevada a ese mismo valle. Algunos lo llaman conciencia, otros lo sienten como una lucha interior, pero la realidad es que allí mismo se decide si nos entregamos al reino de Dios o si permanecemos en la rebelión. Esa lucha puede ser silenciosa, invisible para quienes nos rodean, pero en el plano espiritual resuena con la misma intensidad que la guerra de los ejércitos. Y la Biblia nos advierte que al final no habrá terreno neutral. Todos, absolutamente todos, terminaremos alineados bajo una bandera, la de Cristo o la del enemigo. El Armagedón en el corazón humano es real. Cada vez que un hombre o una mujer debe elegir entre la fidelidad al Evangelio o la comodidad del pecado, entre la obediencia a la palabra de Dios o la adaptación a las corrientes del mundo. Cada decisión, por pequeña que parezca, marca el rumbo de nuestra vida eterna. Por eso el Apocalipsis no es solo una advertencia a los gobernantes, sino un llamado urgente a cada creyente. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. El tiempo de decidir se acorta, y la neutralidad es imposible. Querido hermano, mientras las naciones se preparan con armas, tú y yo debemos prepararnos con oración, con fe, con la palabra de Dios y con la certeza de que la verdadera victoria no se obtiene con estrategias humanas, sino bajo la sangre del Cordero que venció en la cruz. Quien permanece en Cristo ya ha ganado, porque aunque el mundo entero se alce en rebelión, el reino de los cielos prevalecerá y el bien triunfará sobre la oscuridad. El Armagedón comienza en tu corazón, y tu decisión hoy determina dónde estarás cuando llegue la última batalla. Bloque 10. La segunda venida de Cristo como desenlace. El Armagedón no es la última palabra. La Biblia no nos deja en la oscuridad de una guerra interminable ni en el caos de las naciones reunidas bajo espíritus de engaño. Todo el relato profético converge en un solo punto glorioso: la segunda venida de Cristo. Porque mientras los reyes de la tierra preparan sus ejércitos, y mientras las potencias se enredan en sus alianzas, el cielo también se prepara. Y cuando llegue el momento, los cielos se abrirán, y el verdadero Rey aparecerá con poder y gran gloria para poner fin a la rebelión y establecer su reino eterno. Apocalipsis 19 nos describe esta escena con un detalle que corta la respiración. Juan ve el cielo abierto y aparece un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza hay muchas diademas, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales le siguen, vestidos de lino blanco y limpio, montados también en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda con la que herirá a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y en su vestidura y en su muslo lleva escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras las naciones se reúnen en el valle del Armagedón, creyendo que van a enfrentarse entre ellas o que podrán resistir el juicio divino, lo que en realidad sucede es que se encuentran frente al Creador mismo. Los ejércitos humanos, por más numerosos y armados que sean, no podrán resistir ni un instante ante la gloria de Cristo. Las armas más sofisticadas quedarán inútiles. Las estrategias militares serán como humo, y el poder de las potencias se desmoronará como polvo. Porque el Armagedón no es una batalla equilibrada entre dos fuerzas iguales. Es el juicio final en el que el mal será desnudado y destruido por la sola presencia del Hijo de Dios. La segunda venida de Cristo es, por tanto, el verdadero desenlace del Armagedón. No será un regreso secreto ni silencioso, será un acontecimiento visible, audible y glorioso.
Jesús mismo lo dijo en Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nadie podrá ignorarlo, nadie podrá esconderse, nadie podrá negarlo. En un instante, la historia humana llegará a su clímax y cada persona sabrá de qué lado se encuentra. Para los que rechazaron la verdad, será un día de terror, porque descubrirán que todo lo que despreciaron era real y que aquel a quien rechazaron es el Rey eterno. Para los que permanecieron fieles, será un día de victoria incomparable, porque verán al Salvador descender en gloria, rodeado de ángeles, dispuesto a recoger a sus redimidos. Pablo lo describió en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Querido hermano, el Armagedón no termina en la destrucción, sino en la revelación de la gloria de Cristo. Ese es el verdadero final de la profecía. No la victoria de los hombres ni de las naciones, sino la manifestación del poder de Dios y el establecimiento de un reino que no tendrá fin. Y aunque el mundo se prepara para la guerra, nosotros debemos prepararnos para la venida del Rey, porque en ese día se decidirá todo destino eterno. Bloque 11. Advertencia final a las naciones. Nadie quedará neutral. El Armagedón no será un conflicto lejano que algunos podrán observar desde la distancia. No habrá espectadores, no habrá naciones neutrales, no habrá individuos que puedan permanecer al margen. La profecía es clara: todas las naciones serán reunidas y cada ser humano deberá definirse. El engaño de los demonios no conoce fronteras. Las señales de los falsos profetas alcanzan a pueblos y lenguas de toda la tierra, y el clamor de la rebelión contra Dios será universal. Quien crea que podrá mantenerse indiferente se engaña a sí mismo, porque el Armagedón es el momento en el que toda máscara caerá y cada corazón mostrará su verdadera lealtad. A lo largo de la historia, los hombres han buscado excusas para no comprometerse con Dios. Unos han dicho, no creo en nada. Otros han afirmado, creo, pero no me involucro. Algunos han tratado de mezclar fidelidad con conveniencia, adaptándose según la circunstancia. Pero el Armagedón eliminará esas ambigüedades. Jesús mismo dijo en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay lugar para tibieza en la última batalla. El que no esté con Cristo estará en contra de él, y el que rehúya definirse ya habrá tomado partido por la rebelión. Las naciones que hoy juegan a la diplomacia, que aparentan neutralidad, que buscan quedar bien con todos, también serán desenmascaradas. Porque cuando la presión del sistema global se intensifique, cuando el falso profeta exija adoración, cuando la bestia imponga su marca, no habrá espacio para pactos intermedios. Cada nación, cada pueblo y cada individuo será puesto frente a una decisión: someterse al poder del enemigo o mantenerse fiel a Cristo. La profecía nos advierte que la mayoría elegirá el camino ancho de la rebelión y que solo un remanente permanecerá firme, aun a costa de persecución y muerte. Esta advertencia es solemne. El Armagedón no es una historia para asustar, es una llamada de Dios a despertar. Nadie quedará neutral. Tus decisiones de hoy son semillas que darán fruto en ese día. Si ahora eliges ignorar a Dios, en el Armagedón estarás contra Él. Si ahora eliges obedecer su palabra, en el Armagedón estarás bajo su bandera. El conflicto no será una sorpresa repentina, será la revelación final de lo que cada alma decidió en el tiempo de gracia. Por eso,
La urgencia no es mañana, es hoy. Querido hermano, esta es la advertencia final. El mundo marcha hacia la batalla decisiva, y tu vida no es un espectador pasivo en esta historia. No te engañes pensando que la neutralidad es posible. Si no decides por Cristo, el enemigo ya habrá decidido por ti. Y cuando los cielos se abran y el Rey regrese en gloria, será demasiado tarde para cambiar de bando. Ahora es el momento de elegir, ahora es la hora de permanecer firmes, porque en el Armagedón nadie quedará neutral. Bloque 12. Llamado espiritual. Conságrate antes de que sea tarde. El Armagedón no es una metáfora para asustar ni un símbolo para alimentar curiosidades proféticas. Es la culminación de la gran lucha entre la luz y las tinieblas, el momento en que la rebelión humana llegará a su límite y Dios intervendrá de manera definitiva. Hemos visto cómo las naciones se alinean, cómo los espíritus de demonios se engañan, cómo Oriente y Occidente marchan hacia el mismo destino, cómo Israel se convierte en el centro de las miradas y cómo el sistema global prepara la sumisión de la humanidad. Pero todo esto no tendría sentido si no comprendemos la verdad más importante. El Armagedón es también tu cita personal con Dios. Porque aunque se libra en escenarios internacionales, su desenlace eterno se decide en tu corazón. La Biblia nos muestra que habrá dos bandos y solo dos. No habrá un tercer camino, no habrá refugio neutral, no habrá lugar donde esconderse de la decisión final. Estarán los que recibieron la marca de la bestia y los que llevan el sello del Dios vivo. Estarán los que siguieron al Cordero y los que se dejaron arrastrar por el engaño. Estarán los que permanecieron fieles aún en la prueba y los que prefirieron la comodidad de este mundo antes que la fidelidad eterna. Y esa decisión no se toma en el último día, se está tomando hoy, en cada acto, en cada palabra, en cada elección de tu vida. El Armagedón será un día de terror para los que rechazaron la gracia, pero será un día de gloria para los que se entregaron a Cristo, porque el mismo Jesús que venció en la cruz regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores, no para negociar, sino para juzgar y recompensar a cada uno según sus obras. Y cuando los cielos se abran y el trueno de la trompeta resuene, será demasiado tarde para dudar, demasiado tarde para arrepentirse, demasiado tarde para buscar lo que despreciamos durante años. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Querido hermano, esta es la última advertencia y el último llamado. Conságrate antes de que sea demasiado tarde. No permitas que el engaño del enemigo te adormezca, no te dejes seducir por un mundo que pronto pasará. No confíes en una neutralidad que no existe. Cristo extiende hoy su mano de gracia y su sangre sigue siendo suficiente para limpiar todo pecado. Pero la puerta de la misericordia no permanecerá abierta para siempre. Llegará el momento en que se cierre, y el que sea injusto quedará injusto todavía, y el que sea santo permanecerá santo todavía. Ese será el instante en que el destino de cada alma quedará sellado. Por eso, no postergues tu decisión. Entrégate ahora. Busca a Dios en oración, abre su palabra y permite que su Espíritu Santo guíe cada aspecto de tu vida. Porque el Armagedón se acerca, y la única seguridad será estar bajo la protección del Altísimo. Si permaneces en Cristo, no temerás a ejércitos, ni a gobiernos, ni a engaños, porque el Cordero que fue inmolado ya venció y pronto regresará para recoger a los suyos. Y aquí quiero hacerte un pedido especial. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, suscríbete a este canal Pruebas Bíblicas, dale me gusta a este video y escribe en los comentarios tu decisión de consagrarte a Cristo. Tu testimonio puede inspirar a otros a despertar y prepararse también. No es un gesto superficial,
Es un acto de fe en medio de un mundo que camina hacia la oscuridad. El Armagedón está a las puertas. La batalla final se aproxima. Las naciones ya se alinean, los cielos se preparan y el Rey está por regresar. Conságrate hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde.